Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Energía presentado por Biogénesis, CAMEC y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Mi nombre es José Carlos Femat. El estrecho de Hormuz vuelve al centro de la conversación energética mundial. Tras meses de tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel, su reapertura podría aliviar precios del petróleo y reducir la presión sobre reservas estratégicas cada vez más agotadas. Pero el acuerdo no resuelve todos los riesgos. Quedan pendientes sanciones, seguridad marítima, inventarios y confianza. En México, además, una caída del crudo no garantiza gasolina más barata porque Hacienda buscará recuperar recaudación. ¿Qué cambia realmente con Hormuz abierto hoy? Tráigase su café o su té y acompáñeme. Hoy vamos a hablar de una noticia que suena lejana, pero que puede sentirse en los mercados y eventualmente en el precio de los combustibles. Me refiero a la muy probable reapertura del estrecho de Hormuz después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán que están por formalizar. ¿Por qué importa tanto Hormuz? Porque no es cualquier paso marítimo, es una franja de agua entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Antes de la crisis, por ahí transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. No es una ruta secundaria, es una gran arteria energética del planeta. Hagamos un poco de memoria. ¿Desde cuándo está cerrado y por qué? La crisis comenzó a finales de febrero después de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán respondió afectando el tránsito marítimo por Hormuz. No fue necesariamente un cierre perfecto o absoluto como si nadie pudiera moverse. Hubo rutas parciales, operaciones de emergencia y barcos que siguieron navegando con riesgo. Pero para efectos económicos, el estrecho quedó severamente bloqueado y cuando un paso por el que se mueve tanto petróleo y gas deja de operar normalmente, el mercado cobra el riesgo. Las consecuencias fueron varias. La primera fue el aumento del precio del petróleo. En abril, el Brent llegó a niveles muy altos durante la jornada y todavía el 11 de junio rondaba los $93 por barril. Pero quizá lo más interesante es que los precios no se dispararon todavía más. De acuerdo con The Economist, el cierre de Hormuz dejó fuera del mercado alrededor de 15 millones de barriles diarios. Para ponerlo en perspectiva, supongamos que la producción diaria de petróleo es de 100 millones de barriles, así que 15 cuentan mucho. Sin embargo, el mercado encontró amortiguadores temporales. China redujo sus importaciones en unos 5 millones de barriles diarios. En otras regiones, el racionamiento redujo la demanda en una magnitud similar. Brasil, Venezuela y otros productores aumentaron algo su bombeo, y el resto se cubrió con inventarios, especialmente reservas estratégicas. En marzo, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de reservas públicas, la mayor liberación coordinada en la historia de la agencia. Para junio ya se había entregado casi la mitad a un ritmo récord de entre 2.5 y 3 millones de barriles al día. Esto es clave. El mundo no resolvió el problema, lo administró usando su colchón de emergencia. Para eso es. Japón es un buen ejemplo. Antes de la guerra recibía cerca de 90% de su crudo de Medio Oriente. Por eso ofreció liberar 90 millones de barriles equivalentes a 50 días de consumo. Estados Unidos también ayudó, pero con una limitante fuerte. Su reserva estratégica ya venía muy reducida por las liberaciones posteriores a la invasión rusa de Ucrania y se encuentra en niveles no vistos desde los años 80. Europa aparece en una posición ambigua, depende menos del Golfo, pero sus reservas están más dispersas y muchas son productos refinados, no crudo. En la práctica, ha descansado en buena medida en los inventarios de otros. Por eso la reapertura de Hormuz importa tanto. No solo baja la prima de riesgo en el precio del petróleo, también evita que los países consumidores sigan vaciando reservas que no pueden usarse indefinidamente. ¿Qué significa el acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Significa, por ahora, una descompresión, no necesariamente una paz definitiva. El anuncio apunta a reabrir plenamente el estrecho hacia el viernes 19 de junio y abrir una fase de negociaciones técnicas sobre temas mucho más difíciles: sanciones, programa nuclear, seguridad marítima, fondos congelados y garantías para que el tránsito no vuelva a interrumpirse. Los mercados reaccionaron rápido. Ante la expectativa de reapertura, el Brent y el WTI cayeron con fuerza. El Brent bajó a niveles cercanos a $79 por barril y el WTI a alrededor de $76. Es una caída relevante, pero no significa que todo vuelva mañana a la normalidad. Reabrir Hormuz no es como abrir una llave de agua. Hay que restablecer seguros marítimos, reorganizar rutas, revisar contratos, normalizar puertos y convencer a navieras y compradores de que el riesgo realmente bajó. Además, los inventarios usados durante la crisis
tendrán que reponerse, y cuando muchos países quieren volver a llenar reservas al mismo tiempo, esa demanda adicional puede mantener los precios relativamente altos. Ahora, la pregunta mexicana: ¿bajará la gasolina? Mi respuesta corta es: no necesariamente. El precio de la gasolina en México no depende solo del Brent o del WTI. Depende de ellos, del tipo de cambio, de la logística, de inventarios comprados a precios anteriores, de márgenes comerciales y sobre todo del IEPS. Cuando sube el precio del petróleo, Hacienda suele reducir parte del IEPS para suavizar el golpe al consumidor, pero cuando baja el precio internacional, el incentivo del gobierno es recuperar recaudación. La propia presidenta Sheinbaum celebró la reapertura de Hormuz como una buena noticia porque permitirá restablecer ingresos federales. Dicho con claridad, quizá veamos estabilidad, pero no necesariamente una baja proporcional en el precio al público. El gobierno probablemente seguirá en modo recaudatorio. La lección final es sencilla. Hormuz nos recuerda que la seguridad energética no depende solo de producir petróleo. Depende de rutas marítimas, reservas estratégicas, seguros, diplomacia, infraestructura y confianza. Un estrecho de apenas unos kilómetros puede mover precios, gobiernos y expectativas, y cuando hablamos de energía, la geografía sigue siendo destino. Llegamos así al final de esta entrega de Hablemos de Energía, presentado por Biogénesis, Camec y nuestro equipo especializado en energía y sustentabilidad. Si le gustó este capítulo, compártalo con colegas y amigos. A mí me encuentra como @voz_energía. Escuche este y capítulos anteriores de Hablemos de Energía en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.